Bendiciones, hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos concede este tiempo para poder entrar en conexión con Él y con ustedes. Quiero compartir con ustedes una hermosa palabra y vamos a orar primero antes de leer la palabra del Señor. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, por este tiempo que nos concedes de entrar a tu presencia y de poder entrar en contacto con todas aquellas personas que no te conocen y con aquellos que ya te conocen, Señor. Porque Padre eterno, el Evangelio no es para un círculo pequeño, el Evangelio es para todo el mundo, para todo aquel que crea en ti, Señor, que te conozcan a ti como Señor y Salvador. Es el deseo de mi corazón y es la razón por la que predico y es el motivo, Señor, por el cual en esta mañana estamos impartiendo tu palabra. Que seas tú el Rey en el corazón de cada persona, de cada oyente, y que tú gobiernes su vida. Venga tu reino, Señor, a cada vida. Revélate a ellos, Señor. Revélate a ellos, Señor, para que te conozcan en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Quiero leerles acá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Voy a leer 2 versículos para dar inicio a una serie que estaré compartiendo con ustedes acerca de el Sermón del Monte. Un sermón que no soy digna de predicar, una simple seguidora y discípula de Jesucristo. Soy seguidora de Jesús y discípula de Jesucristo en proceso. Y no soy digna de predicarla, pero el Señor, por su gracia y por su misericordia, me ha tomado para ser esa plataforma desde donde el Señor le va a hablar a su vida. Así es que abra su corazón, abra su Biblia, si usted tiene una Biblia allí, y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, me quedaré hasta allí porque ese es los 2 textos donde quiero dar inicio a esta serie, donde el Señor está guiando una multitud que lo sigue. El Señor tenía muchos seguidores. El Señor no necesitaba hacer publicidad. Las acciones de mi Señor como hombre, como ministro, como profeta, como el Mesías mismo, era lo que le daba la fama a nivel de todas esas multitudes que lo seguían, multitudes de hambrientos, multitud de enfermos, multitud de sedientos, multitud de gente que necesitaba consuelo, como yo sé que en este tiempo hay mucha gente que está sufriendo, que necesita consuelo. Hay mucha gente que está pasando por muchas necesidades, pero la necesidad más grande que el Señor quiere saciar en tu vida es que seas lleno del poder de Él, que seas lleno de la palabra. Quiere saciar esa hambre de la palabra. Y el Señor en este escenario vemos que Él sube a un monte, un escenario desde donde iba a ser escuchado por una multitud hambrienta de una palabra que fuera una palabra revelada, no cualquier sermón, no cualquier enseñanza, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar de los maestros, pero ellos mismos reconocieron que la forma como Jesús predicaba era diferente a lo que enseñaban los maestros. Así es que ellos lo seguían porque fue el predicador más revolucionario que jamás hayan tenido en aquella área de Judea. Y ellos lo seguían a donde el Señor estaba. El Señor sube al monte para traer una enseñanza a sus discípulos, a estos discípulos que lo siguieron al Señor más allá de lo que las multitudes lo seguían, porque los seguidores siguen a cierta distancia, pero los discípulos siguen al Señor hasta donde Él vaya. Y allí va el Señor y llegan al monte y dice la palabra del Señor. Volvemos a leer el texto. Dice la palabra del Señor que Él subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. El Señor sube al monte y allí se sienta y espera. Cuando Él está ahí sentado y esperando, subieron sus discípulos, porque como tengo que aclarar que los seguidores se quedaron abajo del monte, pero los discípulos subieron al monte. Los discípulos nunca se quedan abajo, los discípulos siempre siguen las pisadas del maestro, siempre van tras la huella del maestro. Los discípulos siguen el camino por donde anduvo el maestro. Los discípulos van y buscan al maestro. Los seguidores buscan los beneficios, los discípulos buscan la
la enseñanza. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Los discípulos buscan la enseñanza, la dirección. Los seguidores solo buscan los beneficios. Los discípulos llegan, el Señor está sentado y llegan los discípulos y entonces comienza el Señor a enseñarles. Dice la palabra del Señor que abriendo su boca les enseñaba diciendo, empieza el Señor a hablarles el sermón del monte. Pero yo quiero quedarme aquí en esta parte donde los discípulos siguieron a Jesús a escuchar lo que el maestro iba a decir, lo que el más grande de los predicadores iba a hablar, el maestro de maestros. Yo quiero hacer un llamado a todos esos discípulos que se han quedado en la orilla, que están dando evidencia de seguidor y no de discípulo. Muchas veces nosotros lo hemos hecho, nos hemos quedado en la orilla, siguiendo al Señor, esperando sus beneficios, y cuando no nos da lo que queremos, dejamos de seguirlo. Mas los discípulos que siguen a Jesús no se quedan cuando el Señor no los beneficia con alguna cosa material. Los verdaderos discípulos siguen a Jesús hacia arriba, hacia el monte. Los verdaderos discípulos pagan el precio del esfuerzo porque tienen hambre de escuchar una palabra que les transforme la vida. El versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién les enseñaba? A los discípulos, a los que subieron con él, a los que llegaron donde él estaba sentado. Esos verdaderos discípulos estaban allí para escuchar al maestro de maestros, porque observemos quién es el que iba a hablar. El que iba a hablar, porque dependiendo de quién hablara, así se le pone atención. Los verdaderos discípulos sabían que el que iba a hablar era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Maestro de Maestros. Observemos quién es el que habla a fin de saber qué es lo que vamos a escuchar. Es el Señor del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, quien como él que hizo todo lo que existe, porque él es el verbo, él es la palabra, él es el Señor de todo lo que existe, él es la luz del mundo, él es la fuente de vida, él es la roca eterna, él es Emanuel. Cuando nosotros entendemos que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a saber que el Señor, dueño de todas las cosas, va a hablar y que merece nuestra atención. Cuando pensamos en eso, nuestra mente tiene que silenciarse, nuestra boca tiene que callar, nuestros oídos tienen que estar a la expectativa de que el que va a hablar es el Señor nuestro, el gobernador del reino, el Rey de Reyes, el legislador del mundo, el que va a ejecutar palabra, y que su palabra es ley, que su palabra son promesas, que su palabra es consuelo, que su palabra es esperanza. El Rey de Reyes es el que iba a hablar. Los discípulos se sientan a escuchar al Maestro de Maestros. Observemos quién va a hablar. Va a hablar Jesús, y merece reverencia y respeto. Él merece respeto porque cuando él habla, la tierra tiembla. Cuando él habla, una palabra de Jesús transformará tu vida para siempre. Una palabra de Jesús quebrantará tu espíritu y tu alma. Una palabra de Jesús puede conducirte a la vida o a la destrucción. Una palabra de Jesús puede darte salvación o muerte eterna. Una palabra de Jesús puede transformar tu familia, tu ministerio, tu empresa. Una palabra de Jesús puede darte vida allí donde estés. Una palabra de Jesús puede darte esperanza, porque la palabra de Jesús es viva y es eficaz. Cuando él habla, la tierra tiembla. Los mejores predicadores que han existido en la historia, quienes respetamos y por quienes agradecemos que muchos hayan dado su vida, se quedan pequeños ante el más grande de los predicadores, Jesucristo, Rey de Reyes, el único que puede salvarte, el único que puede liberar tu alma, el único que puede conducirte por el camino correcto, el único camino, verdad y vida. Estaba hablando y él va a hablar, y cuando él habla tenemos que tener nuestros oídos abiertos a escuchar lo que él va a decir, porque la palabra que sale de la boca de Dios, de esa palabra nosotros vamos a vivir.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Él es grande y poderoso. Y cuando el Señor va a hablar, tu vida va a ser transformada. Dile a Jesús ahí donde está: Señor, dame la palabra que necesito para hoy. Una palabra revelada, una palabra que me transforme, una palabra que cambie mi vida de la condición en la que estoy a una condición de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada oyente de este mensaje. Bendigo a cada persona que se ha unido y que ha visto este video hasta el final. Bendigo a cada persona que yo sé que tienen necesidad. Señor, sacia la necesidad, Dios mío, de los hambrientos, de los sedientos, de los que están enfermos. Señor, ten misericordia y sánales, sálvales, libérales, porque tu palabra es poder. Y cuando tú hablas, las cosas cambian. Que el Señor te bendiga y que Dios te siga hablando.